Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Hoy en Metodologías de la Investigación Escolar exploraremos las posibilidades de metodologías cualitativas en donde el reconocimiento de la propia biografía es parte de la producción de saberes y nuevos conocimientos. Por eso los invitamos a escuchar las experiencias de la par académica internacional Oresta López Pérez de México, licenciada en Historia y maestra en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia del CIESAS Occidente y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus líneas de investigación son Historia y Antropología de la Educación con énfasis en Magisterio Rural, Educación, Género y Diversidad Cultural, Investigación Educativa en las Regiones y Violencia de Género. Ella realiza actividades de asesoría, investigación y formación en instituciones gubernamentales y no gubernamentales en temas relativos a la educación de adolescentes y jóvenes en contextos escolares y no escolares. Tiene cerca de 20 publicaciones alrededor de estos temas, así que bienvenida, doctora Oresta López. La presentación. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada, muy emocionada en estar con ustedes. Quiero decirles que yo también soy maestra. Soy maestra de formación, maestra de grupo. Trabajé con niños cerca de 10 años y seguí estudiando simultáneamente y fue así como me comprometí con la investigación educativa. Entonces, estoy realmente muy agradecida y muy entusiasmada de conocer este proyecto de MOVA, ¿no?, que hoy pude escuchar en voz de los funcionarios y de quienes dirigen este proyecto, ¿no?, maestra Isabel, el subsecretario que está aquí también con nosotros. Felicidades por todo este esfuerzo y a todos ustedes por ser parte de la innovación educativa. Yo voy a hablarles hoy de los retos y de las posibilidades de la investigación educativa, considerando en gran parte la experiencia mexicana. Quiero decirles que en México la investigación educativa es parte de la Ley de Educación. Está indicado que los maestros deben investigar. En la formación de profesores que se realiza en las normales todavía en México y también en la Universidad Pedagógica, todos deben egresar con algún proyecto de investigación. La investigación también está propuesta como parte del currículum educativo, como una forma de desarrollar habilidades cognitivas de los niños, aprendiendo a investigar. De manera que una cultura de la investigación educativa es uno de los grandes retos que tenemos en nuestros países, porque la investigación educativa requiere apoyos, requiere recursos para formar a la gente que realiza la investigación, recursos para llevar adelante los proyectos, recursos para socializar los resultados, para que tengan un mayor impacto. Y justamente hoy les voy a mostrar algunas de las reflexiones y algunos de los productos de investigación que yo realizo. Yo les voy a mostrar las cosas que yo hago y que pueden llegar a convertirse en algo que llega a las manos de los niños y de los maestros de San Luis Potosí, que es la ciudad de donde vengo, pero también de México y de otras partes. Es decir, ahora podemos hacer materiales que pueden moverse por el mundo con las nuevas tecnologías. Por favor, primero quiero mostrarles a los maestros que fueron los innovadores del siglo XIX. Ustedes no se ven muy innovadores, ¿verdad? No, pero fíjense que este grupo, este puñado de maestros que ven aquí, son los primeros que abrían un colegio para mujeres, para ir empezando a formar a las maestras. Eran los primeros que hacían libros de texto en México, en la ciudad de Oaxaca. Sí, eran los innovadores de la época.
Pasamos a la siguiente, por favor. Traigo varias fotografías. Por entonces, el gran reto de estos innovadores era diferenciar la enseñanza, porque ustedes ahí ven, en esta academia de niñas había niñas desde los 5 años hasta los 35, porque también era el único sitio donde capacitaban a los maestros y a las maestras. Entonces, uno de sus grandes retos era conquistar la institucionalización de un currículum que pudiera atender las edades de los niños y de las niñas. En la siguiente, por favor, era todavía los espacios muy cercanos y muy compartidos con la iglesia para educar. Uno de los grandes retos del Estado laico era también construir los espacios para la educación pública. Pasamos a la siguiente. Otro de los retos que tenían los maestros era la evaluación. La evaluación era más de rituales y de memorización, era sobre todo un ritual, lograr llegar al examen y tener el valor de enfrentar el examen. Entonces vean ese catálogo de preguntas con tanto garigoleo, porque era parte de un ritual. Pero esos eran los retos de los innovadores de entonces. Pasamos a la siguiente. Esta comunidad justamente es la que funda el sistema educativo en Oaxaca. De ahí nace un sistema educativo. Y por supuesto a nosotros nos tocan retos nuevos, pero tenemos que reconocer nuestro momento histórico, y así como reconocemos que ellos tuvieron el momento histórico de fundar un sistema educativo laico, público y de masas, a nosotros nos tocan nuevos retos donde tendremos que diversificar nuestras estrategias y tendremos que convencer también a quienes nos gobiernan de que se sensibilicen, de hacer sistemas educativos más incluyentes y más diseñados para pensar. Eso en un contexto internacional que no es muy favorable para lograrlo. Por favor, la siguiente. Incluso lo decían muy claramente, el gran reto era convencer a las familias de que la escuela pública podía criar a los hijos, podría ayudar en la crianza de los hijos. Para ello, incluso reproducían mucho lo que se hacía en la familia. Pasamos a la siguiente. Convencer de eso a las familias fue todo un reto que no confiaba en la escuela. Es decir, confiar en la escuela ha costado muchas generaciones. Y pasamos a la siguiente. Entonces, las normales, yo sé que aquí en Colombia ustedes también han tenido normales que ha formado generaciones de maestros. Entonces, la conferencia va a hablar un poco de eso que han hecho las normales. Como lo decíamos, para crear un sistema educativo lo que hacían las normales era sobre todo normalizar un conjunto de conocimientos y de métodos. Estandarizar y hacer un sistema nacional nos llevaba justamente a eso, a plantearnos en homogeneizar un conjunto de propuestas pedagógicas. Entonces las normales nacen con esa propuesta de trabajar conocimientos pedagógicos tomados incluso de los grandes pedagogos de entonces para traerlos a nuestras realidades, adaptarlos y desarrollarlos. En México, por ejemplo, los libros, Pestalozzi era un ícono fundamental para favorecer la enseñanza entre las mujeres maestras, incluso había quien ponía el retrato de Pestalozzi para inspirarse cuando iba a dar sus clases. Yo no sé ahora qué retrato pongan las maestras, ¿verdad? Pero no creo que sea el de un gran pedagogo o no sé, ¿no? Pero sí todavía siguiendo el modelo de tener un santo en el salón, las maestras laicas de finales del siglo XIX se encomendaban a Pestalozzi para ser buenas maestras. Y eran los conocimientos pedagógicos que por entonces estaban apropiándose muchos de los maestros mexicanos, y también fueron los primeros autores de libros, porque fíjense que todos los libros venían de Nueva York, de la compañía Appleton, que era de donde se hacían las traducciones de libros de inglés o del francés y que llegaban a México. Entonces los maestros normalistas fueron los primeros autores de libros propios, en lenguaje propio,
y adaptando la educación y las propuestas pedagógicas hacia la realidad mexicana. Supongo que todos estos esfuerzos también se hicieron en Colombia. Las normales surgieron de ese ímpetu de fundar pedagógicamente un conjunto de propuestas educativas de muchos lados, ¿no? La enseñanza objetiva, por ejemplo, que llega en el siglo XIX, que traía acompañado de la propuesta pedagógica un conjunto de objetos, educación al aire libre, un conjunto de innovaciones pedagógicas se generaron en las normales. Las normales todavía conservan en sus museos, espero que todavía se conserven también en Colombia, muchos de estos aparatos y de estos gabinetes que tenían los maestros para la innovación pedagógica. No obstante, fíjense, en México se daba toda esta reforma educativa y todo este impulso educativo, pero la democracia no jalaba, como decimos. La democracia no sucedía, había mucho descontento y se da una revolución educativa que se empieza a generar y a partir de congresos pedagógicos, pero el porfiriato en México, al permanecer en el poder, Porfirio Díaz, por 30 años, traicionando los principios de no reelección con los cuales se funda la República en México, pues genera que haya una revolución entre 1910 y 1920. Pasamos a la siguiente. Entonces, no necesariamente, lo digo, no necesariamente los avances pedagógicos van paralelos al avance democrático. Tiene ritmos diferentes e inesperados en cada país. En el caso de México es muy notorio que en los mejores momentos de las normales, cuando surgen las normales y tienen los mejores edificios, los mayores recursos para hacer bibliotecas y para fundar institución normal, en ese momento cae el régimen de Porfirio Díaz que apoyaba las normales. Y ese fue el mejor momento de las normales. Después de la revolución, todo fue más complicado, no hubo tantos recursos. Fíjense nada más, qué inicio del normalismo en México tan duro. Los maestros, pasamos a la siguiente, por favor. Lo que sí hicieron los maestros, perdón, a la anterior. Los maestros mexicanos normalistas estuvieron vinculados a los nuevos proyectos educativos de la Revolución Mexicana. Y desde entonces los maestros estuvieron muy ligados a los destinos del gobierno. Y eso fue tan bueno como malo. Ya ustedes me platicarán cómo está esa historia para Colombia. Porque fíjense que en México este vínculo con la revolución que permitió terminar con una dictadura se convirtió también en una nueva dictadura que fue la del partido en el poder. Y los maestros mexicanos fueron aliados fundamentales del gobierno y también poco a poco se fueron convirtiendo en sus operadores electorales. Recientemente ustedes lo han de haber escuchado, una líder en México que fue destituida y encarcelada, ¿sí? Elba Ester Gordillo, ¿sí? Es una muestra de cómo se tienen que hacer ese tipo de cambios tan estrictos porque los maestros están muy ligados a los destinos políticos, es decir, 1,5 millones de maestros puede decidir quién puede impulsar el voto en formas espectaculares en nuestro país, porque un maestro convence a comunidades de 1,000 o de 2,000 habitantes para que voten por uno u otro partido. Entonces, esto ha venido desvirtuando mucho las labores del magisterio, las labores sindicales, ha generado alianzas entre el sindicalismo y el mal gobierno, porque sí ha habido malos gobiernos, por supuesto, que han afectado a la educación y que han afectado al desarrollo de las escuelas en nuestro país. Y todo ello, si también pensamos en el impacto que ha tenido el crimen organizado, el narcotráfico, ¿sí? Que nosotros tenemos ahora que hacer nuestros análisis de contexto, no silenciando que hemos vivido estas realidades, sino que son parte de nuestros retos. Nosotros actualmente hemos tenido escuelas donde los niños tienen que aprender a resguardarse cuando hay balaceras.
o hay operaciones de revisión de mochilas porque se da también narcomenudeo en las escuelas. Esa es la realidad que tenemos en la educación. Entonces, los retos donde un crimen, la red del crimen organizado ha penetrado a la sociedad, ha penetrado al Estado, en donde los maestros han jugado un papel muy cercano también al Estado, ¿sí? Y frente a todo eso, hacer como que eso no sucede, ¿verdad? Que estaríamos muy mal, estaríamos muy mal. Pero eso no es todo. Nosotros sabemos que el conocimiento pedagógico, pasamos a la siguiente, por favor, a la siguiente, tiene sus momentos históricos, tiene sus contextos, y nosotros hablaríamos de que en México hemos vivido todos estos impactos, los impactos que América Latina también ha vivido con el periodo, por ejemplo, de los 70s, los movimientos estudiantiles, la guerrilla. Este periodo de rupturas tan importantes ha marcado también la educación, movimientos de maestros, la ausencia de posibilidades de formar a los maestros con proyectos propios. Anteriormente se formaban los investigadores educativos fuera de nuestro país, se formaban en Estados Unidos, en Harvard, en Columbia, o se formaban en otras partes de Europa. Pero no teníamos posibilidades de formar investigadores educativos con trabajos, decíamos, avanza un sistema educativo tan grande y con tantos problemas. Pasamos a la siguiente, por favor. Pero fíjense que en los 90s empieza la investigación educativa en México como algo que se considera fundamental para el desarrollo de conocimientos que nos ayuden a empujar y a cambiar el sistema educativo tan enorme, tan pesado que tenemos en México. Varios secretarios de educación siempre han dicho que en México el sistema educativo es como un enorme caballo viejo, decían, como un enorme elefante que tenemos que empujar con toda nuestra creatividad y con toda nuestra paciencia y con toda nuestra imaginación, porque estamos hablando de 1,5 millones de maestros. Estamos hablando de una sociedad en donde hay 100 millones, más de 100 millones de habitantes, más los problemas sociales que ya les mencionaba. Entonces, este perfil del investigador educativo surge como necesario para resolver los problemas que nos aquejan en la educación, como necesario para mover ese enorme elefante que es la educación. Y la pregunta es ¿cómo? ¿No? Por un lado estaba la posibilidad de formar investigadores especializados muy alejados de la realidad educativa. Otra es desde la universidad pedagógica que se formó para formar maestros de avanzada, y otra es las normales. La última en incorporarse a la investigación educativa fueron las normales, quiero decirles. Tendrán unos 10 años de que se hace investigación educativa en las normales y tendrán unos 10 años de que reciben recursos para poder investigar en las normales. Entonces estamos hablando de que llegar a hacer investigación educativa implica convertirlo en una política de Estado, convertirlo en una política que garantice los recursos, las plazas, los espacios, el reconocimiento de una función de hacer investigación. Y no obstante, hay una gran crítica también a la investigación educativa elitista que no considera las realidades educativas y que no se acerca a los maestros. Incluso en México ha habido el reto de que puedan hablar los universitarios y los normalistas. No sé cómo es acá la división, pero allá ha habido esta actitud de repente un poco arrogante de los investigadores universitarios con los normalistas, que incluso no los querían en sus filas, y pues la verdad es de que la historia ha demostrado que los normalistas son excelentes investigadores. En México tenemos normalistas que siempre han sido muy destacados en la investigación,
Y actualmente yo le comentaba a Isabel, ¿no?, que mis estudiantes de doctorado, cuando llegan maestros, es una garantía de que van a terminar el doctorado, que son muy centrados, muy trabajadores, muy comprometidos como investigadores. Y sin embargo, sí hay esa percepción de devaluación del maestro investigador, desde una perspectiva elitista. Pasemos a la siguiente, por favor. En el periodo entonces de entre siglos del XX al siglo XXI, estamos frente a nuevos retos pedagógicos, todos los sistemas educativos de América Latina, ¿no? Ustedes me dirán si coincidimos. A la masificación de la educación pública tenemos además los problemas de financiamiento y de calidad. Afectación de los procesos neoliberales, especialmente en las prestaciones de los maestros. En México, por primera vez ese magisterio consentido, porque fue el magisterio mexicano consentido por el régimen por muchos años, actualmente un maestro sabe que lo van a evaluar y puede perder su trabajo. Un maestro que no pase las evaluaciones a la tercera, a la cuarta vez que lo examinen, pierde su trabajo, ¿sí? Y eso es producto de estas nuevas evaluaciones neoliberales. También el currículum se estandariza en función de las competencias para las evaluaciones PISA y para las evaluaciones internacionales. Esto en detrimento de otros contenidos que consideramos también valiosos para los niños. Pero también nos sentimos muy presionados por las evaluaciones y por responder y porque nuestros niños salgan bien en las evaluaciones. Esta es otra afectación del neoliberalismo y de las políticas neoliberales. Y otra es que efectivamente hay a nivel internacional y en todos los niveles un afán de privatización de la educación muy, muy fuerte, ¿sí? Yo les diría que desde los que nos venden el software en México para las escuelas, las computadoras, desde quien vende las editoriales, en fin, el negocio en la educación es visto como algo que cada vez quieren que esté más libre para intervenir. Me refiero a quienes hacen negocio en la educación a gran escala, ¿no? No me refiero a las asociaciones civiles que abren escuelas y que son esfuerzos civiles para abrir instituciones. Me refiero a los negocios transnacionales que hay en la educación. Entonces, estamos frente a este panorama. Por favor, la siguiente. Que ese es el panorama de fin de siglo. Entonces, ¿qué significa y qué posibilidades y qué retos tenemos en la investigación? Si es que se puede investigar en las escuelas, esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos. ¿Cómo lo estamos haciendo y hacia dónde va esa investigación y para qué? ¿Sí? Esa es una de las cuestiones que yo vería que frente al panorama anterior que decíamos, donde a los maestros se les quiere reducir la autonomía, desde el currículum, desde las evaluaciones, desde sus prestaciones, desde la definición muy estricta de las competencias que se tienen que lograr en la educación. Frente a ese panorama, la investigación educativa es la oportunidad de construir cierta autonomía en las escuelas, es la oportunidad de construir conocimiento original y propio. Entonces también se puede convertir incluso hasta en un acto de resistencia política al construir conocimiento original y propio. ¿Por qué? Porque es una forma de negarnos a ser estandarizados, es una forma de acercarnos a nuestras realidades y a la construcción autónoma de conocimiento local, de conocimiento en nuestra comunidad de aprendizaje, de conocimiento que nos sirva para crecer desde nuestras realidades. Entonces, la investigación educativa en las escuelas se puede convertir en algo en el que crecen los maestros, crece la comunidad escolar, crece el sistema educativo y crece en todos los sentidos la dinámica pedagógica de un sistema educativo. Estamos hablando entonces de otras formas de generar dinámicas a partir del conocimiento original de las investigaciones. Estamos hablando
no solo de aquel conocimiento desde las ciencias de la educación o que se da en los centros de investigación más elitistas, ¿no? Si ahorita nosotros vamos a ver cómo están formando investigadores en Harvard, la agenda que tiene Harvard, por ejemplo, es justamente lograr estos sistemas estandarizados para América Latina y para el mundo. Pero fíjense lo que es lo que llamamos la agencia de las personas, la capacidad de decidir y de cambiar su historia. Una investigadora como Susan Street, cuando llega a México a hacer su tesis para Harvard y ve que los maestros están luchando en las calles, ella se convierte en una maestra, en una investigadora disidente de Harvard también, y empieza a investigar y a tratar de conocer a los maestros. Entonces Susan Street dejó de ese proyecto y convenció de que era más importante ver qué querían los maestros. Entonces esperamos que esa agencia que logra un investigador de alto nivel también la logren todos los maestros y todas las personas que quieran investigar. Entonces, la investigación en las escuelas se pretendería que fuera una fuente de conocimiento de la profesión docente y educativa, donde participen alumnos, profesores, directivos, orientadores, gestores, en fin, la comunidad escolar. Generar conocimientos que guíen la acción de los profesores, de los profesionales de la educación, fundamentando, quiero subrayar esa palabra, fundamentando y aumentando los saberes pedagógicos, consolidando la disciplina pedagógica y optimizando la acción educativa en sus prácticas escolares y en las políticas públicas que tienen lugar en la educación. El principal desafío que tiene la investigación en las escuelas no es que reconozcan las realidades, porque esas sí se reconocen más rápido. Si me explico, sí podemos enunciar nuestros retos que vemos en la escuela. El principal reto que yo he visto que tienen los maestros es de fundamentar y ampliar la reflexividad rigurosa y sobre los procesos educativos. Y que es ahí donde dicen los maestros quisiéramos tener más acompañamiento para diversificar los temas de investigación, para no caminar por las mismas experiencias que otros ya han pasado, para tomar atajos y saber qué es lo que se está produciendo en otras partes. Y ese acompañamiento es el que proyectos como MOVA o como instituciones que se preparan y se disponen a acompañar procesos de investigación son las que se pueden generar y se deben de generar. Es decir, los maestros crecerían mucho más en sus investigaciones escolares si también tienen acompañamientos de algún modo. Ahorita lo platicamos más sobre eso. Generar entonces el conocimiento original debe ser la meta de quien hace investigación, sean niños, adultos, sea quien sea, pueden generar conocimiento original. Y el solo hecho de que sea un conocimiento situado en la localidad, en la comunidad, ya es un aporte, compañeros, ¿sí? Es decir, si nadie además ya está aportando conocimiento específico para conocer la escuela o para resolver problemas de la escuela, eso ya es empezar a ser original en la producción de conocimiento. La parte de la fundamentación es la que nos compromete mucho más, porque sí requiere un cierto disciplinamiento para utilizar la lógica de las ciencias, para resolver problemas de conocimiento y también problemas educativos emergentes, ¿sí? Yo les hablaba de un problema emergente de la educación, como lo es la presencia del narcomenudeo en las escuelas. Y hace unos 3 días, compañeros, salió una noticia que en Zacatecas, la ciudad de Zacatecas, ay, muchas gracias por el agüita. En la ciudad de Zacatecas nos encontramos, muchas gracias, muy amable. Lo voy a poner por aquí. Zacatecas sería una de las ciudades con mayor pobreza de México.
y tiene a la mitad de su población en los Estados Unidos. Muchas gracias, maestro. Muy amable. Tiene a la mitad de su población en Estados Unidos haciendo trabajos pues como ilegal en los Estados Unidos, y además Zacatecas es un sitio donde las balaceras muy continuamente amenazan a la población. La noticia de hace unos 3, 4 días es de que en una escuela había niñas de secundaria que se estaban prostituyendo por 20 o 50 pesos, que son $1 o $2, para que tengan una idea. Y eso se convirtió en una noticia sobre algo que está pasando, por ejemplo, en una escuela, de que dice, bueno, el maestro no está preparado para esto, para ver esto. La educación sexual que está dando la escuela, por supuesto, que no preveía este escenario, ¿sí? No hay maestro, no hay director que esté preparado para intervenir en estos casos con eficiencia tan de inmediato. ¿Qué hace la autoridad? Ya me enteraré al regreso a México a ver qué hicieron. Zacatecas está muy cerca de San Luis Potosí. Pero ya hablábamos de narcomenudeo, ya hablábamos de inseguridad, hablábamos de secuestros express como un escenario que amenaza a los maestros y a los niños. Hemos hablado del embarazo adolescente como un problema emergente y con una serie de intervenciones que ha tenido que hacer la Secretaría de Educación, porque, por ejemplo, San Luis Potosí tiene el más alto índice de embarazo adolescente de todo el país. Y todavía hay escuelas donde los profesores no convencen a los padres de familia de los programas de educación sexual. Sí, para que usen preservativos, para que los niños sepan, porque los niños ahora están viviendo su sexualidad antes, mucho antes que las otras generaciones. Y los profesores no estamos enterados de qué hacer, de cómo hacer, no estamos enterados del nivel del problema. Esos son los problemas emergentes que tenemos en la educación. ¿Y saben quién los investiga? Nadie. ¿Y saben quiénes lo pueden construir de inmediato? Un conocimiento original, programas de intervención, son los maestros en sus escuelas. ¿Qué va a pasar con esta secundaria donde hay niñas que se están prostituyendo? Lo más probable es que intervenga el Estado en formas judiciales. ¿Me explico? Que llega con policía, que interroga a los niños como si fueran criminales y que va a expulsar a los alumnos. Ese es el sistema punitivo de tratar a los jóvenes adolescentes sobre estos temas. Va a expulsar a esas niñas, va a expulsar a esos niños de la escuela. Y eso no es resolver problemas, estamos de acuerdo. Expulsar a los niños porque son pobres, porque son vulnerables, porque son marginales, no es resolver problemas. En las escuelas indígenas de San Luis Potosí, por ejemplo, ¿saben quiénes son los más expulsados? Pues los indígenas, porque son los que llegan tarde, porque son los que llegan sucios, porque son los que llevan los útiles mojados, pero es que son los que caminan hasta 3 horas para llegar a la escuela, pero es que son los que llegan a la escuela sin nada en el estómago. Y los maestros mestizos que con visiones racistas, si no tienen la preparación intercultural y la sensibilidad para entender a sus alumnos, son los primeros que los van a expulsar y dicen no queremos esos niños en la escuela porque cuando vienen a evaluarnos en PISA y en enlace y estas pruebas son los que nos bajan todos los indicadores. ¿No es cierto? Dicen no queremos a los flojos, a los que llegan tarde, a los problemáticos, a las que se embarazan, a esos no los queremos en las escuelas porque nos bajan los índices. Esos son los problemas emergentes que nadie investiga y que nadie le entra, compañeros. ¿Y saben quién tiene la mayor posibilidad de abordarlos con toda la crudeza que puedan tener? Porque eso nos toca vivirlo todos los días, ¿sí? Ya sabemos que un niño que ha sido abusado sexualmente va a ser un niño problemático o un niño que no va a rendir en el aprendizaje. Ya sabemos que aquel niño que no come o que es golpeado
va a ser un mal estudiante. Y ahora tenemos una mirada más colocada y yo espero mayor sensibilidad para entender a los niños y los problemas que les aquejan actualmente. Pero me dice una maestra, dice, no, pero yo me dice, no, doctora, es que yo tengo que llevar muchos proyectos. Mire, llevo el proyecto de escuela segura, llevo el de matemáticas, el de robótica, me empiezan a dar una lista muy grande de proyectos que tienen que ejecutar los maestros. Y dice, ¿y a qué horas cree que podemos investigar? ¿A qué horas? Si tenemos que llenar mucha papelería y ahora además en computadora y además pasar las evaluaciones. Y en las evaluaciones en México sucede algo que ahora los maestros tienen que subir las evidencias, escanear los trabajos de sus alumnos y las tareas y subirlos en la plataforma de la evaluación a la que son sometidos los maestros. Y me dicen, y en mi colonia no está bien el internet. Dice, y me tardé hasta la madrugada para poder subir unas cuantas evidencias. Y por cierto, las evidencias siempre estoy insegura de que sean las mejores evidencias que puedo rendir en mi informe. ¿Sí? Es más, me dijo una maestra, yo construyo las evidencias porque no quiero perder mi trabajo. ¿Sí? Que pone a sus sobrinos o a algunos niños a que le ayuden a construir buenas evidencias porque no quiere perder su trabajo. Bueno, pues esa es la realidad que tenemos que investigar y decirla con todas sus palabras, cómo está funcionando la evaluación, cómo están funcionando las políticas frente a los problemas emergentes de la educación. Y yo creo que ahí los maestros pueden encontrar una voz tan fuerte, tan contundente para ser escuchados. Es decir, la investigación educativa también puede ser colocar en el espejo la realidad en formas fundamentadas, no solo para intervenir, sino también para denunciar. Yo quiero decirles que a nivel internacional, quienes hacemos investigación educativa sabemos que estamos sometidos a responder a estas agencias internacionales, por ejemplo, la OSD y estas instituciones que tienen que ver con la cooperación y el desarrollo económico, porque las organizaciones internacionales de cooperación y desarrollo económico son las que, junto con el Fondo Monetario Internacional, autorizan préstamos a los países pobres o en vías de desarrollo como los nuestros, para que puedan generar expansiones o ciertos proyectos de su sistema nacional educativo. En ese sentido, estos son los organismos. También AERA, la American Education Research Association, es otra de las agencias que sobre todo muestra una gran preocupación por las metodologías para la disciplinación de las ciencias de la educación. Asimismo, la ERA, conocida como la ERA, es otra de las asociaciones internacionales que promueve los diagnósticos de educación en Europa, sobre todo para transformar el currículum. Hicieron todo un cambio de estandarización en la Unión Europea a partir del currículum, que de veras ha puesto a los maestros en Europa también en situación muy crítica. Y no solo a los maestros de educación básica, sino a los maestros de universidades. Yo recientemente estuve en España dando unas conferencias y me sorprendía que ahora yo tenía que dar la clase con micrófono, porque han juntado a los grupos. Ya no hay grupos de 20, son de 80, de 100, de 150 para quitarse plazas. Entonces, por primera vez yo daba un curso en España usando un micrófono de diadema todo el tiempo para los estudiantes. Y además, los profesores tienen una carga pesadísima de horas clase y quienes se jubilan no les reponen las plazas. Entonces, eso es parte de estos acuerdos europeos que entienden eficientar el sistema educativo, uniformando currículum a nivel europeo, evaluando a los maestros también y sometiéndolos a una carga superior si quieren conservar sus plazas. Estos sistemas coinciden en que el conocimiento de la educación está vinculado a las ciencias sociales y también
al aprender haciendo, lo siguen reconociendo. La innovación es diferente y lenta, esto es algo que ellos lo plantean, de que no se puede innovar rápidamente un sistema educativo, aunque sí podamos ver resultados locales que avancen más rápido. Pero a nivel de sistema educativo la innovación es lenta. Señalan también que hay poca experimentación, los maestros experimentan poco con lo pedagógico. Dice que generalmente se tiende a ser más bien conservadores y a repetir los caminos que se consideran confortables y seguros en la educación. Eso es una de las conclusiones de estas agencias internacionales. Los fondos, por supuesto, la falta de fondos para ser innovadores, y bueno, y también de que se hacen intervenciones y luego no se tiene memoria de lo anterior y cambia un gobierno y todo vuelve a ser nuevo, ¿no? En México le llamamos el adanismo, porque todo pareciera el paraíso cuando empieza un nuevo régimen y todo lo anterior pareciera que nada, ¿no? El paraíso empieza con Adán y Eva y pareciera el adanismo de cada nuevo gobierno. Entonces, en México nosotros insistimos mucho en que las buenas prácticas que ha tenido un proceso educativo, una intervención educativa, las buenas prácticas deben continuar. No practicar el adanismo, porque eso es caro y hay que tener buena memoria de las buenas prácticas y también de los errores, por supuesto. La investigación educativa siempre ha tenido menos financiamiento que las ciencias exactas y que otro tipo de proyectos de investigación. Siempre estamos incluso enfrentando la duda. ¿Sí me explico? En los que hacemos investigación educativa y presentamos nuestros resultados, somos sometidos a evaluaciones muy rigurosas porque dudan de que eso pueda ser original. Como es tan grande el sistema educativo y como todo mundo además se siente experto en educación, haya o no pasado por las ciencias de la educación, pero todo mundo se siente autorizado a opinar sobre cómo enseñar, así sean papás, o sea un vecino o un borrachito, pero todos tienen una opinión sobre cómo criar y cómo educar. Entonces, somos sometidos a esa desvalorización anticipada, ¿no? Antes de evaluarnos. Y hay un cierto pesimismo, ¿no? Como esa crisis mundial, primero este impacto del neoliberalismo que ha puesto a los maestros, que pone a los mismos investigadores en desventaja frente a otros profesionales, que hay una mayor explotación, hay una mayor precarización del trabajo de los maestros. Entonces sí hay un cierto pesimismo. Yo no sé cómo andan ustedes, yo los veo aquí en MOVA muy dinámicos y con muchas energías, lo cual de verdad que me alegra. Yo diría que después de ver noticias como las que yo vi en el periódico hace poco y nos queda esta gran preocupación sobre el futuro de la educación, el futuro de los niños. Y podríamos reconocer que la investigación educativa, incluso en Europa y en Estados Unidos, está fragmentada, con proyectos de poco alcance y que solamente están orientados a tomar decisiones. Es decir, no hay una inversión muy fuerte para que se haga investigación por todos lados, sino más bien en formas centralizadas y los logros están ciertamente un tanto fragmentados. Se cuestiona la dificultad para generar nuevas teorías desde las ciencias de la educación, se cuestiona que es un campo que no acumula ni sintetiza resultados como en otras ciencias, ¿sí? Se cuestiona también la calidad de la investigación educativa porque no objetiva resultados como en otras ciencias, y también se cuestiona la falta de estudios empíricos que tengan suficiente profundidad y rigor. Y esto les estoy hablando a nivel de centros de investigación, estas son las críticas.
El financiamiento para investigación en educación es pobre, apenas alcanza el 0.27% del gasto en educación y es sobre todo en este caso para Europa. Este es lo que se plantea para Europa. En términos de investigación educativa, se ha desarrollado más la investigación educativa del diseño de modelos educativos. Es como la modelización de sistemas educativos, es en lo que más se ha gastado. El peso de las evaluaciones, por supuesto, con base en indicadores, es donde se gasta también. ¿Qué dice allá? Amplias bases de datos, eso es algo también que frente a sistemas tan enormes y tan masivos, pues las bases de datos son un gran reto y son costosas. También las narrativas retrospectivas son pocas también. El análisis de acciones para llegar a conclusiones rigurosas y empíricamente fundamentadas para el rediseño de los modelos y estudios aleatorios para refinar y precisar teorías. La producción teórica es una de las cuestiones que le critican también a las ciencias de la educación, ¿sí? Dice, pareciera que ahí no hay tanto interés en generar las grandes teorías como en otras disciplinas. Y incluso esto a mí me parece sorprendente porque hay una crítica desde la Unión Europea a que se sea intervencionista, ¿sí? Les preocupa que sea altamente intervencionista y que modele en formas ingenieriles las formas de aprendizaje. Yo estoy de acuerdo en que esta obsesión que tienen por los modelos y por los indicadores, pues es costosa y no ha dado los resultados que se esperaban. Por favor. Por lo tanto, hay un llamado a que la investigación educativa sea científicamente relevante. ¿Y qué entendemos por eso? Pues que se proponga cuestiones significativas, que se estudien empíricamente, es decir, que partan de la realidad, que sean relevantes para la sociedad, que resuelvan, ayuden y contribuyan a resolver problemas de la educación, que se ligue la investigación educativa también a teorías relevantes. No es posible que podamos decir que los maestros que hacen investigación educativa no pueden encontrar ligas con las grandes teorías. Sí me explico. Es decir, todas nuestras investigaciones, sean hechas desde un jardín de preescolar hasta la que se hace sobre sistemas educativos, por supuesto que se puede vincular a las grandes teorías sociales. Simplemente ahorita que hablamos de las teorías que tratan de la agencia de los actores, ¿sí? Que son una de las grandes teorías que aportan las ciencias sociales y donde autores como Giddens han sido fundamentales para mostrar la agencia de los actores sociales. Pues en el campo de la educación, por supuesto que nosotros encontramos la agencia en los niños. Si nosotros queremos ver a los niños como pasivos, pues nuestras investigaciones no van a tener los mismos poderes y resultados. Pero si reconocemos que los niños también son productores de conocimiento y tienen agencia para decidir y no solo verlos como seres determinados y ya etiquetados, como quien dice, si nosotros reconocemos, entonces ya estamos haciendo esas ligas con las grandes teorías sociales. También el uso de metodologías diversas y acordes, es decir, el reconocimiento de que un problema social se puede abordar en formas diversas y que hay muchas metodologías probadas desde las ciencias sociales para poder objetivar esas realidades. ¿Cómo podemos objetivar? Con números, con matemáticas, con estadística, y que además es la que más les gusta a estas agencias que les mencionaba. Pero también ahora nos estamos atreviendo a trabajar con las subjetividades y para trabajar con subjetividades contamos cada vez más con metodologías sensibles y útiles para abordar las subjetividades. Me refiero a las historias de vida, me refiero a las entrevistas a profundidad, me refiero a estas metodologías
que exploran las subjetividades y no se enfrentan al reto de entender cómo la educación tiene que ver con afectos, tiene que ver con emociones, tiene que ver con muchas otras cosas más que no se pueden objetivar en números, ¿sí? Nosotros sabemos que una maestra logra mover a sus niños hacia el aprendizaje, no solo porque usó un método, una receta para enseñar, sino porque ella misma, con su biografía, con su persona, con su carácter, con su afecto, con su compromiso, logra algo en el aula. Entonces, el investigador educativo tiene que ser sensible, aproximarse con metodologías que ayuden a entender eso que sucede por la interacción del maestro con el niño, con los niños. A eso nos referimos con las metodologías diversas. La sistematicidad, por ejemplo, plantearnos como algo relevante en la investigación, sistematizar nuestras experiencias, porque sabemos que funciona el método. Hay quien dice, yo uso tal método con mis alumnos y siempre me funciona, ¿no es cierto? Y lo recomienda a otros colegas. Yo enseño a leer de esta manera. A mí me decía, por ejemplo, una maestra que para trabajar con niños disléxicos, lo que hacía era dibujarles la letra en la espalda a los niños. Entonces, que el niño, ya saben que los niños disléxicos tienen estos problemas para la lectura y que ella en la espalda de los niños les dibujaba el sentido que tenía la letra para orientar la lectura del niño y que así les ayudaba. Y dice, ¿y si me funciona? Bueno, pero eso, fíjense, con un buen acompañamiento puede fundamentar muchas de esas buenas prácticas que logran el aprendizaje cotidiano. Entonces, eso tiene que ver con información que se sistematiza, experiencias que logran sistematizarse. Ahora incluso en el gobierno saben que funcionan ciertas políticas públicas, pero como no hacen sistematización, no saben por qué funcionaron, o por qué en un lado sí funcionan y en otra no funcionan, ¿no? Llega la misma política educativa o una política social diversa, y en un lado sí funcionó y en otro no funcionó. Y bueno, para eso son las sistematizaciones. Ofrecer resultados que puedan replicarse y generalizarse, que esa es una de las cosas que hace la ciencia, ¿sí? Es decir, si yo sugiero un método para trabajar con niños disléxicos, por ejemplo, para trabajar eso, yo necesito aprender a fundamentar, esforzarme por fundamentar, para que pueda ser un conocimiento no solo original, porque se apoya en una experiencia con evidencias empíricas, sino también que pueda replicarse. Y ese es entrar a otro lenguaje, el lenguaje de saber comunicar nuestros resultados de la investigación, que es algo fundamental, la posibilidad de establecer generalizaciones. Este es uno de los grandes retos que tenemos quienes hacemos estudios de caso. Cómo trabajar nuestras propuestas para reconocer que ahí hay algunas cosas que son replicables, que son generalizables. El otro aspecto, distingue evidencias que sustentan la investigación, bases de datos, metodologías, identificables por supuesto, para someterse a escrutinio y crítica de sus resultados de investigación. Quienes investigamos no debemos temer de que si revisan nuestras evidencias, puedan encontrar que estas evidencias tienen la solidez para sustentar nuestras propuestas, ¿sí? Y no manipular tratando de que todo salga bien, porque eso no es parte de la realidad. En un grupo ya sabemos que si pedimos que dibujen un barquito los niños, yo voy a tener tantos barcos diferentes como niños hay en el aula, y si el barquito salió muy igual es que a lo mejor soy muy autoritaria o muy controladora en las clases. Entonces tenemos que trabajar con esta diversidad de evidencias que pueden generarse y trabajar con las que pueden tipificarse, con las que pueden formar parte de regularizaciones para poder entender ese tipo de evidencias. Yo quiero mostrarles cómo, sí, por favor, vamos a los ejemplos. Yo les quiero dar
unos ejemplos. Ah, no, pero antes nada más para… Sí, ya. A ver, la siguiente, por favor. Ah, sí, vamos a ver el maestro investigador. Entonces, el maestro como investigador define problemas que afectan a la educación, construye muchas preguntas. Todas las preguntas que puedan surgirle, las preguntas son fundamentales. Quien sabe preguntar sabe qué buscar. Y créanme lo que eso sucede hasta en el doctorado. Hace poco una alumna que andaba buscando, por ejemplo, una investigadora de mi institución que está haciendo el doctorado, se preguntaba cómo era la relación de los pacientes infantiles de cáncer cuando les anunciaban que tras un tratamiento se retiraba temporalmente el cáncer, y ella analizaba lo que pasaba con la remisión del cáncer. Pero su investigación en el camino lo que encontró es que quienes están al tanto como cuidadoras son las madres. Y además que las madres, al convertirse en cuidadoras, ven a su hijo como paciente, el que era hijo se convierte en paciente y las que eran madres se convierten en cuidadoras, y que estas madres además crecen en muchos sentidos en conocimientos terapéuticos y médicos. Y ya no me acordé cuál era la pregunta, le digo a ella, ¿y cuál era tu pregunta? Y entonces cuando se da cuenta ella entró a un mundo de preguntas tan diversos que ya no se acordaba cuál era la primera pregunta, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las dinámicas de la investigación, en donde también viene otra parte que se llama la reflexividad, en donde yo voy viendo cómo investigo, por qué pregunto lo que pregunto, qué tiene que ver eso con mi biografía, quién soy yo y por qué ando investigando yo a los indígenas y a las mujeres, por qué me interesa tanto esto y por qué me preocupa, me da temor entrar a ciertas preguntas y me muevo mejor en ciertas preguntas. Ahí entra mi biografía como investigadora, ¿no es cierto? Y mi alumna empezó preguntando por los niños y después se fue preguntando por las mujeres y se fue preguntando por ella, de cómo ella, de alguna forma, al estar cercana, estudiando todo este sufrimiento de las familias con niños con cáncer, ella también se fortalecía, se empoderaba y aprendía a lidiar con el sufrimiento. Entonces ya su biografía de ella se mezclaba también con la investigación y algo sucedía ahí. Estamos de acuerdo que algo sucede ahí cuando nos volvemos investigadores. Algo sucede, ¿sí? Eso se llama reflexividad, analizar cómo construimos los procesos de investigación. Y ahorita yo les puse aquí el maestro como investigador porque el maestro pasa por estos procesos. En México, además, yo les mencionaba la existencia del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa es el que organiza toda la producción de investigaciones en el campo de la educación. Ustedes, si lo buscan en internet, la página de comie.org, este consejo es el que reúne a los 400 investigadores más destacados del país y realiza una investigación exhaustiva de todo lo que se investiga sobre ciertos campos de la investigación educativa. De manera que si ustedes están investigando, no sé, la enseñanza de la educación física o de las matemáticas o de la lectura, se van a estos estados del conocimiento y encuentran el listado de bibliografía, de tesis, de libros, de artículos que ya existen sobre ese tema. Entonces es una buena guía para que sepamos que hay gentes que ya recorrieron ese mismo camino. El investigador, el maestro como investigador propone estrategias para conocer el problema, pueden ser entrevistas estructuradas, semiestructuradas, a profundidad, pueden ser historias de vidas, pueden ser observaciones etnográficas, pueden ser encuestas. En las encuestas prácticamente cada pregunta nos puede aportar una gráfica que con estadística nos permite medir, objetivar alguno de los problemas que nosotros queremos estudiar. Pero también podemos hacer grupos focales para reunir a diferentes actores a que opinen sobre un tema y yo puedo encontrar con un grupo focal rapidísimo
diferentes puntos de vista que me fortalezcan o que me pongan en contradicción un tema. Es decir, el investigador educativo analiza la información y construye categorías. Esta es otra de las cosas que luego los maestros la rehuyen. Dice, a mí me gusta hacer una descripción de lo que encuentro, pero no me pongan a hacer categorías, conceptos y usar teorías. Y lo ven como una montaña muy alta. Cuando quienes tenemos pasión por la investigación sabemos que esto es necesario. Las teorías, que son reflexiones y generalizaciones que ya han hecho otros autores, son como lentes para ver más claros problemas, los problemas que tenemos enfrente. Les hablaba de la teoría de la agencia que nos ofrece Giddens, por ejemplo, que es una de las grandes teorías muy recientes, que cambia la forma en que vemos a los actores en la educación o en la política o en las luchas sociales, por ejemplo. Pero de la misma manera, nosotros podemos construir nuestras propias categorías. Yo puedo encontrar que en mi escuela, pues puedo hacer una categoría de las niñas que son embarazadas adolescentes, por ejemplo, y que además en una región rural, si tienen características de que son niñas indígenas, de ciertos grupos étnicos, o que son de ciertas comunidades, en fin, yo puedo ir construyendo categorías que me ayudan a identificar y agrupar en esa multitud de posibilidades del universo de la investigación. Entonces, trabajar con categorías es algo que nos ayuda. Escuchar a los actores involucrados y conocer sus expectativas y sus experiencias. Esto es lo que nos lleva a trabajar con metodologías colaborativas. Las metodologías colaborativas son aquellas que desarrollan la sensibilidad de la escucha y nos cambia la posición de poder. Nada de que yo soy la investigadora y tú el investigado, sino ese que llamamos el investigado, que puede ser un niño, padre de familia o otro colega, profesor, se convierte en alguien que junto conmigo construye un conocimiento original, construye una reflexión sobre un problema. En lugar de que yo llegue a la escuela de Zacatecas diciendo por qué las niñas están haciendo la venta de sus cuerpos por 50 pesos, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que tengo que ser buena escucha, de que tengo que cambiar cualquier actitud de poder que afecte la investigación y promover la colaboración para entender qué pasa ahí. Y hablar con los padres de familia y con el director y no llegando a ver, director, usted es un mal director, sino llegando a ver, aquí tenemos un problema, no entendemos qué está pasando. Vamos a construir juntos aquí una reflexión, un problema, cada quien diga qué sabe, vamos a construir juntos con una metodología colaborativa, pues elementos que nos permitan reflexionar sobre qué está pasando aquí. Entonces, promover metodologías colaborativas que cambian la posición de poder del investigador con el investigado. Siempre en una información que nosotros compartimos con las personas involucradas, tenemos una responsabilidad ética de retroalimentar y de devolver, le llamamos en México, hacer la devolución de los resultados de la investigación. Si imagínense, yo llego y entrevisto a todos los de una escuela y no les digo los resultados de las entrevistas. Se sienten despojados de información, pero además si llego y les pido que me cuenten su historia de vida, ¿no? O que me cuenten su biografía y me tardo horas con ellos y la uso yo, la publico y demás, y ellos no saben para qué usé esa información, entonces no podemos hacer eso, tenemos que tener una relación ética. Y una vez que terminamos la investigación, nosotros tenemos que retroalimentarlos a ellos con lo que aprendimos, devolverles con ética los resultados de la investigación, incluso haciendo la reunión, presentamos el documental o el PowerPoint con qué hicimos, cómo lo hicimos, qué preguntas trabajamos y a dónde llegamos. Y es bien interesante escuchar lo que dicen los involucrados, porque dicen, a veces te dicen, ¿y tanto para eso? ¿No? Dicen, sí nos ha pasado que dicen, a ver,
tantas entrevistas, tantas estadísticas para que nos venga a decir cosas que ya sabemos. ¿No es cierto? Entonces, resulta que ahí nosotros no pasamos la prueba de originalidad, ¿no? No fuimos tan originales como pretendíamos. Lo otro es proponerles cómo intervenir. No hay una sola forma de intervenir, puede haber varias. Y nuevamente ahí, cómo intervenimos es una construcción colaborativa para no ser autoritarios. Y la intervención colaborativa implica que trabajamos nuevamente, estos son los resultados que tenemos, sugerimos que se pudiera ir por este o este camino en la intervención, pero pues tiene que ser socializada con los actores que son afectados por esta intervención. Eso es lo éticamente correcto. Lo otro, sistematizar las experiencias. Yo les recomiendo mucho, incluso hay proyectos financiados nada más para sistematizar. Supongamos, aquí mismo, MOVA puede generar un proyecto que genera becas, resultados, proyectos y dinamiza ciertas cosas. Bueno, si no se hace una sistematización de resultados, eso se puede perder. Entonces, cuando se planean proyectos, también se debe dedicar un poquito de recursos a la sistematización. Ahorita les voy a enseñar cómo sistematizamos. También tengo una página web en donde sistematizamos resultados de una investigación. Socializar, publicar los resultados en la forma en que se pueda, ya sea en reuniones, ya sea socializando el PowerPoint, socializando un documento, ya sea con una publicación impresa, con una publicación en un sitio web, transparentar y mostrar nuestros resultados, nuestras formas de investigar. Sean académicas, hay que hacer un escrito académico, que a veces es el que va a la ponencia, al congreso, a la revista, pero también hay publicaciones que no son académicas, pero que sí son para el público, para que el público se entere. Generalmente yo hago la publicación académica y la publicación para el público más diverso y también para los niños. Para los niños la publicación también. Es decir, yo puedo estar haciendo historia de las mujeres y lograr un libro académico que va a ponencias y a congresos, y luego hago algo sobre las maestras y lo converso con las maestras como lo que nos enseña la historia, en la historia de las maestras que no siempre la conocen a fondo, su propia historia, ¿sí? Recientemente encontré, por ejemplo, los documentos de cómo eran las maestras suspendidas de sus labores por embarazo en el siglo XIX. Y luego me encuentro el primer logro de las maestras para no perder sus trabajos en caso de casamiento o en caso de embarazo, 1933, en México. El primer reglamento de maestros que permitía que las mujeres ganaran lo mismo que los hombres y que no fueran corridas de sus empleos por embarazo. Entonces, eso que es una publicación académica, también se convierte en algo que comparto con las maestras y también hablo con los niños de las niñas maestras del siglo XIX, por ejemplo, en un cuentito ilustrado. Entonces, son diferentes resultados para diferentes públicos de una misma investigación. Eso es lo que les quiero mostrar a continuación. Sí, quiero insistir, antes de pasar a los ejemplos, ya quiero ir a los ejemplos, en el tema de la reflexividad y la investigación como un estilo de vida. Esto es algo que quien tiene pasión por la investigación, y yo sé que entre ustedes hay muchos que la tienen, la investigación se convierte en tu estilo de vida, en tu forma de pensar, en tu forma de enseñar. Enseñas a tus niños a investigar, a indagar, a pensar, a problematizar, a preguntar, a reunir datos, a reunir evidencias sobre un problema. Si ustedes están usando los portafolios, esa es una forma, por ejemplo, de que un niño puede generar reflexión sobre su propio desarrollo a lo largo de un año escolar usando el portafolios, usando esta metodología de los portafolios. Pero también algo que puede estar presente al generar conocimiento original sobre la escuela,
con los actores que ahí participan, alumnos, padres, madres, directivos, para intervenir en la mejora de procesos y con memoria y reflexiones sobre lo que se hace y cómo y con quién se hace. La reflexividad es una práctica de estudio y documentación que el investigador lleva a cabo al interior de su propia investigación. Documentar nuestra reflexividad produce investigaciones autobiográficas y afirmaciones subjetivas. Esto según los autores que trabajan la reflexividad, por favor. Y ese es el mayor reto de la investigación, la reflexividad. Requiere mucho valor, reconocerse a uno mismo, ¿sí? Yo quiero decirles, por ejemplo, yo fui maestra rural a los 18 años. ¿Y saben cuál fue mi primera investigación en mi licenciatura de Historia? Los maestros rurales. Y la realidad me encontró que eran maestras rurales, porque la mayoría eran mujeres. Y todo eso tiene que ver con mi biografía de ser maestra rural. Mi primera publicación fue sobre las maestras rurales en el Valle del Mezquital, en Hidalgo, que es una zona de indígenas otomís. Y el reconocer que yo era una maestra que investigaba y se hacía preguntas de algo que vivió a sus 18 años, fue para mí fundamental para convertirme en investigadora. Esa pregunta, no crean que la respondí tan de pronto. Muchas veces como maestra yo me sentía tímida frente a las investigadoras que eran muy importantes y que ya habían publicado muchos libros, y a veces incluso tenía que ocultar que fui maestra rural para que no creyeran que mi investigación era menos seria, y porque en aquellos tiempos se decía que entre más distancia tomaras del objeto de estudio, era más científico. Ahora sabemos que esa distancia lo que tiene que hacerse es reflexionarse. Así que los maestros que investigan a sus escuelas, con mayor razón, tienen que ejercer la reflexividad. ¿Por qué investigan lo que investigan? ¿Por qué lo hacen como lo hacen? ¿Por qué no eligieron otros temas? ¿Sí? Nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo preparamos a nuestros estudiantes y a nosotros mismos para ser reflexivos, para practicar la reflexividad y para mejorar esta práctica? Es muy importante saber quién eres para ejercer la reflexividad. Yo tenía estudiantes indígenas en la universidad que les daba vergüenza aceptar su diversidad cultural, su riqueza cultural. Y fíjense que alguien que habla 2 idiomas nunca escribe perfectamente el español, siempre tiene un acento. Y los alumnos en la universidad sabíamos que eran indígenas porque no escribían completas algunas palabras, porque no las pronunciaban bien. Y en lugar de que ellos se sintieran orgullosos de ser indígenas, tenían que ocultarlo porque ese era el contexto de discriminación. Pero aquellos que se posicionan en su diversidad, se posicionan en su biografía, tienen una mayor certeza de actuación. ¿Cuál es la historia personal, tus experiencias, tus habilidades, tus conocimientos que traes a la investigación? ¿Cuáles son tus valores éticos? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? ¿Cómo es que tu temperamento y cómo tu personalidad influencia tus puntos de vista de ti, sobre los otros y sobre el mundo? ¿Qué identidades sociales y culturales afectan tu visión del mundo? ¿Sí? Si yo fui socialista de corazón, por supuesto que me va a interesar estudiar el proyecto de educación socialista que hubo en México, ¿verdad? Bueno, ese fue mi caso también. Además de maestra rural, estudié el periodo de la educación socialista cuando me hice historiadora. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Saber cómo y qué es lo que sabemos y aprendemos, cuáles son los supuestos y presupuestos sobre el conocimiento y aprendizaje, cuál es nuestra epistemología y nuestros instrumentos de investigación. A mí, por ejemplo, hay colegas que me dicen, no, yo me gustan las matemáticas porque se objetiva muy fácil. En las entrevistas no sé qué hacer. Y, por ejemplo, a alguien que le cuesta mucho trabajo la interacción humana, por supuesto que va a preferir la estadística,
que la historia de vida o la entrevista cara a cara con sus informantes, ¿no es cierto? Documenta tu experiencia, la reflexividad documenta tu experiencia a lo largo de la investigación. Entonces lleva un diario para apuntar tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones y sentimientos sobre el proceso de investigación. Lee, revisa y busca, lee sobre los tópicos de tu área, pero también más ampliamente. Hay que leer la literatura, el arte, la fotografía sobre los temas que nos interesan. Por ejemplo, sobre las maestras rurales, una evidencia que yo encontré en la fotografía es que en el periodo posrevolucionario a todas les disponían que se cortaran las trenzas, todas aparecen con el mismo corte de pelo, porque la Secretaría de Educación tenía un peluquero, de verdad, que les cortaba las trenzas a las maestras. Entonces en las fotos salen todas igualitas. Y cuando empiezan a hacer deporte, usan unos faldones igualitos todas las maestras, porque era la primera vez que llegaba la educación física a las maestras de México. Y no había ni materiales deportivos, todos se compraban en Estados Unidos. De manera que cuando el Estado decide llevar eso, por supuesto las retrata en masa a las maestras haciendo ejercicio para mostrar cómo estaba elevando el nivel de las mujeres la revolución. Y eran las maestras el modelo de mujer. Entonces está en las fotografías, está en todos esos carteles posrevolucionarios donde aparecen las maestras, está en la literatura, en las novelas que se escribieron sobre ellas. Entonces nos sensibilizamos con todo lo que nos pueda ayudar a ser mejores investigadores sobre el tema. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un estudio sobre la lectura, tengo que conocer mucho de literatura infantil para ver qué es lo que se pone en las manos de los niños para leer. Y también tengo que ver más películas para niños, tengo que hablar más con los niños, con las maestras que enseñan español, en fin. ¿Dónde voy? En el 5. Este ejercicio relacional es muy importante, porque hay quien dice, a mí me gusta hacer mi investigación, pero no me gusta ponerla en público, ¿sí? Ni me gusta que me comparen. Bueno, pues aquí el territorio es relacional. ¿Cómo puedo saber si soy original si no entro a este trabajo relacional, si no lo expongo en seminarios, si no lo expongo en algún lado lo que yo estoy encontrando? Entonces, algo que seguramente ustedes saben es que si las escuelas están generando investigaciones escolares, tiene que haber estos encuentros donde se sabe qué están investigando en las escuelas, qué están haciendo los equipos, cómo lo hacen, qué han encontrado, qué han podido hacer y qué no han podido hacer. También se pueden levantar estos testimonios con documentales, con videos. Ahora hay tantas herramientas, hasta con un celular pueden tomar evidencias de cómo trabajan los niños o cómo cambian ciertas cosas con la intervención. Y bueno, esto también nos somete a la crítica. Nos tenemos que someter a la crítica. Quienes hacemos investigación debemos enfrentar constantemente, compañeros, los peligros de la frustración, ¿sí? Porque es muy posible que alguien haya hecho lo mismo que nosotros y que además lo haya hecho mejor, ¿sí? Y que nosotros nos sintamos defraudados de tanto trabajo que hicimos. ¿Sí me explico? Entonces, eso es parte de quien produce conocimiento original, de que es posible que en otro lado del planeta a alguien se le ocurrió lo mismo, de que alguien en otra parte de Bogotá o de Medellín siguió un proceso muy similar en su investigación al que ustedes hicieron y que se estén preguntando qué tan originales son, ¿sí? Y bueno, eso requiere esa parte. Ejercer la autocrítica, porque somos vulnerables, repito, a que otras personas recorran los mismos caminos que nosotros. Tenemos límites. Eso es algo que la reflexividad nos muestra. Ahora que yo estoy trabajando en temas de violencia, uno se encuentra que tenemos límites. Para entender el sufrimiento humano, para aproximarnos a estos temas que están pasando ahora cada vez más inéditos en torno a la violencia o en torno al sufrimiento de los niños dentro de las familias, que se están dando cosas de violencia extrema que anteriormente no veíamos, ¿sí?
reconocer nuestros límites. Yo puedo llegar hasta aquí, yo puedo meterme a este tema, no me puedo meter en este momento. No tengo todas las herramientas y la fuerza emocional, por ejemplo, para trabajar con niños que han sido víctimas de abuso sexual. Pero me siento muy cómoda trabajando con niños pintores o con las niñas escritoras o con los niños científicos o con niños con discapacidad, por ejemplo. Hay quien simplemente cuando tiene que trabajar con niños con alguna discapacidad se deprime. Entonces, si el investigador, claro que sí importa lo que le pasa al investigador. ¿Qué pasa con un investigador deprimido, asustado, que no puede hacer bien las preguntas, que no puede tratar con los niños porque los niños tienen una discapacidad? Entonces, ¿quién es el que tiene problemas? El investigador, ¿verdad? Y nuestra biografía sí cuenta. La reflexividad, nos dicen estas autoras, que les recomiendo que ustedes les den seguimiento, es el proceso más desafiante de proyectos de investigación. No nos deja lugar para ocultarnos. Podría gratificarnos con el respeto y la admiración de nuestros pares. También podemos lograr eso. Requiere un estilo de vida abierto, flexible y crítico. Requiere fuerza de carácter, confianza en su propia identidad y atención hacia cómo vivimos nuestros proyectos de investigación y hacia cómo asumimos los resultados de la reflexividad con un estilo de vida consciente. ¿Sí? Repito, lo más sencillo sería que un director que quiera hacer investigación, pues quiera mostrar que en su escuela hay cosas buenas, ¿no? Que nada más quiera mostrar que sus niños con algún método a lo mejor ya se sabe el resultado, logra cosas magníficas. Pero no, la investigación original es la que se enfrenta a los territorios inéditos. Les planteo las niñas que venden su cuerpo en Zacatecas, en secundaria, ¿sí? Ese es un problema inédito. Yo quisiera ver desde una investigación escolar cómo abordaríamos un tema desde ese punto de vista, ¿sí? Un problema emergente como ese, que nos reta a nuestros límites, a nuestras creencias, ¿sí? Nos reta a muchas cosas. Por eso la reflexividad, este proceso de revisar nuestra autobiografía también como investigadores y ver cómo afecta a nuestras investigaciones, ese es el mayor reto que pueden tener los investigadores. Es más fácil decir que sea un estudio matemático con mucha distancia para que uno no se exponga. ¿Sí me explico? ¿Están de acuerdo en que esto puede suceder? Entonces, bueno, ahí se los dejo de tarea a los investigadores para que lo veamos. Y rápidamente quiero mostrarles algunos productos de investigación. Miren, este es un sitio web de un proyecto de interculturalidad y género que hice con un fondo de apoyo de la Secretaría de Educación de México, que es justamente para promover competencias, habilidades y conocimientos sobre interculturalidad y sobre género. Entonces, bueno, tiene memoramas, tiene juegos, tiene glosarios para conocer el nuevo lenguaje que hay para la política de igualdad de género. Pero miren, este es, por ejemplo, después de varias investigaciones de ver cómo fue el logro de los indígenas para llegar a una profesión, hicimos estas caricaturas. Aquí no sé si tenemos sonido o si se podrá escuchar el sonido. A ver, si no le ponemos el micrófono. Este es, por ejemplo, un resultado de una investigación en donde las historias obtenidas en varias entrevistas se convierte en un resultado para niños para generar conciencia sobre el derecho de la educación de las niñas indígenas. Y los hilos de colores. Y se hace con dibujos animados. Yo escribí el guión. Desde pequeña, Porfiria amaba los colores. Y se hace en español y en 3 idiomas indígenas, que son los que se hablan en las regiones indígenas de San Luis Potosí: el Tenec, el Nahua y el Chiu. Apenas podía caminar,
pero se quedaba de pie junto a su abuela, acariciando con la mirada los pétalos bien alineados que la anciana bordaba en una blanca, muy blanca mantita. Porfiria pronto aprendió a bordar. Incluso, antes de que supiera leer y escribir, ya usaba la aguja y los hilos de colores para trazar la silueta de un pajarito. Porfiria creció en un mundo doméstico donde su madre y su abuela, además de bordar, hacían suaves y olorosas tortillas de maíz. A unos pasos de esas mujeres queridas, ella jugaba a hacer manojos de palitos, observaba las gallinas o preparaba tortillas y tamalitos con pequeñas hojas de higuera. El idioma Tenec era la lengua de su mundo. En Tenec, su mamá le cantaba una canción de perritos, y en Tenec, su abuela le habló de las virtudes del manantial que brotaba en el cerro. Pero llegó el tiempo de ir a la escuela, y la mamá de Porfiria sintió un verdadero temor. Los maestros no hablaban Tenec y tampoco apreciaban este idioma indígena. Además, como la escuela quedaba muy lejos, Porfiria tendría que irse a un albergue o caminar todos los días muchas horas. La abuela tampoco tenía buenos recuerdos de ese sitio. Como casi todos los niños indígenas, la habían tratado mal allí. Los maestros dudaban siempre de que pudiera aprender y la veían con desconfianza, porque ellos hablaban otra lengua y tenían otras creencias. Como no hablaba bien español, el maestro me pegaba, decía su abuela. Yo era muy buena estudiante, pero nunca me dejaron ser la abanderada, recordó su mamá. Tú eres muy buena niña y muy buena bordadora. Puedes ser feliz sin ir a la escuela, dijo la mamá. Al papá de Porfiria tampoco le fue bien y pronto se quedó sin escuela. Apenas asistió unas cuantas semanas porque el abuelo lo sacó para que trabajara en el cultivo de la caña de azúcar y aportara dinero para comprar comida. Para Porfiria, la escuela se convirtió así en una casa de castigos y de malas personas. Ahí pasaban cosas terribles. Sin embargo, Emiliano, un primo de Porfiria, opinaba de manera muy diferente. Decía que su maestro hablaba Tenec y español, y que ahí nadie se reía por la manera de pronunciar las palabras. Al contrario, el maestro, que se llamaba Venustiano, animaba a los niños a que escribieran de todo en el idioma huasteco, incluso poemas. También les enseñaba a bailar y a practicar deportes. Porfiria quería jugar a la pelota y reunirse con otras niñas para platicar. También deseaba que le dieran un libro, comer paletas y escribir sobre las cosas que le gustaban del mundo, tal como lo hacía su primo. Como vieron que a Porfiria no le daba miedo la escuela,
La abuela, la mamá y el papá de la niña hablaron para tomar una decisión que decidiría el destino de Porfiria. Concluye el cuento. Escribe cuál te gustaría que fuera el destino de Porfiria. ¿Cómo te imaginas que debe ser una buena escuela para niñas como Porfiria? ¿Cómo puede la escuela ayudar al desarrollo de Porfiria? ¿Crees que es importante que Porfiria hable 2 idiomas? ¿Por qué? Lee tus respuestas a tus papás, maestros o amigos y dibuja el final del cuento. Sí, quitándole nomás el sonido. Bueno, por ejemplo, ese es el resultado de una investigación sobre interculturalidad, cuyo producto es esta caricatura para intervenir y prevenir la discriminación de género en los colegios donde hay población indígena, para promover los derechos a la educación de las niñas, y se cierra en una forma constructivista en donde yo no termino el cuento, sino lo terminan ustedes y los niños. Y creo que así es como podemos ver como una investigación que solo se terminaba en un diagnóstico de interculturalidad entre las escuelas se puede convertir en algo que les devolvemos a los niños, a los adultos, a los maestros, para que ellos terminen de contar esta historia. Y así termino yo de contarles esta historia. Muchas gracias. Si hay preguntas, no sé. Bueno, agradecemos mucho a la doctora Oresta López. Los invitamos a un espacio corto de preguntas. Si tienen alguna pregunta, máximo 2 o 3 preguntas y que sean muy breves para que ella las pueda responder también de manera muy breve. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de la intervención de la doctora Oresta? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Aparte de este producto que fue la animación, ¿hubo otros productos, por ejemplo, con esta misma investigación? ¿Y qué otros productos has trabajado a partir de investigaciones? Sí, bueno, yo tengo varios productos, siempre me ha interesado estos niveles de producción de conocimiento. Entonces el libro de historia de San Luis Potosí, por ejemplo, que es también realizado después de una investigación de un grupo interdisciplinario, le apuesta a llevar otro tipo de libro de historia para los niños, donde se incluya a las mujeres, donde se incluya a los indígenas, no solo a los de las zonas arqueológicas ya muertos, sino a los vivos, para reflexionar sobre la inclusión de los indígenas. Ese es un reto en nuestra entidad en San Luis Potosí, por ejemplo. Es un tema en el cual siempre estamos incidiendo. Ese es, por ejemplo, el libro de texto en donde también hacen investigación los niños. El libro está diseñado para manejar los portafolios, la autoevaluación, las líneas del tiempo y la investigación hecha por los niños, por ejemplo. Y todo eso está en el mismo material, rompiendo la idea de que solo debe ser un buen libro de contenidos históricos, sino un libro formativo de ciertas habilidades cognitivas, valores y formar investigadores del patrimonio que tienen los niños. Ese es otro también, un libro para niños. Tengo varios libros para niños que son resultados de investigaciones sobre historia de las mujeres y que después se convierten en libros para niñas y para niños para que comprendan la necesidad de cambiar, ¿no? Hay un libro que se llama Justo hemos cambiado, los sueños, las conquistas y los deseos de las niñas del siglo XIX. Y uno de los productos más recientes ha sido la biografía de una maestra, Dolores Jiménez y Muro, que escribía planes políticos, ¿no? Y que pasó invisible en la historia, y yo lo convertí en una investigación académica
también en un acto político de recuperar sus restos, su historia, y su nombre aparece en letras de oro como una de las revolucionarias mexicanas en las paredes del Congreso de mi ciudad, y también se convirtió en un libro para niños. También se quiere hacer una película sobre ella, pero eso requiere más recursos. Entonces también películas, cortometrajes son lugares para presentar los resultados de las investigaciones. Ahora hay muchas posibilidades. Y bueno, Catalina tiene los links y estos libros en formas digitales para hacérselos llegar a todos los interesados que estén inscritos para que puedan explorar también estos productos de la investigación. Sí, los podemos Muchas compartir gracias. en la página de la ok. Secretaría de Educación y en las redes sociales también. Gracias. Muy bien. Buenas noches, maestra López, muchas gracias por Buenas noches. todo lo que nos ha contado. Yo creo que usted le deja hoy a Medellín mucha información. Yo me quedo con dos cosas muy importantes. La primera, no tenerle miedo como maestra investigadora a esa reflexividad. Todavía en la educación, los maestros cargamos con la angustia de ser investigadores que no nos atrevemos a ser subjetivos. Lo que nos enseñan y lo que hemos querido aprender o hemos entendido es el investigador, así sea maestro y esté en la escuela, debe estar alejado del sujeto que investiga. Me quedo con eso. Muchas gracias. La segunda, que también con la que yo me quedo y ojalá nos cale a todos los que estamos aquí, es utilizar esas estrategias de divulgación no convencionales de los resultados de investigación. Es lo que necesita el educador, porque somos muy creativos y porque cuando vamos al aula lo hacemos de manera no convencional, pero cuando nos sentamos a divulgar, nos sentamos como el investigador de las ciencias duras a contar todo un cuento. Una pregunta respecto al primer aspecto, y es no tenerle miedo a la reflexividad como maestro investigador. Me queda la duda, cuando nos sentamos a escribir esos informes de investigación, cuando nos sentamos a escribir qué fue lo que investigamos, cómo lo hicimos y por qué lo hicimos, hay la posibilidad de escribir también sobre ello, cómo nos afectó a nosotros como maestros investigadores. Sí, justo de eso se trata la reflexividad, cómo nosotros hemos sido afectados también durante el proceso de investigación. ¿Sí? A medida que además uno se vuelve más reflexivo y hace más investigación y comprende más la realidad educativa, ¿sí? Te posicionas mejor de quién eres tú para descubrir todo eso. Entonces, en su diario de investigación yo siempre recomiendo que se compren esa libretota de pastas gruesas en la que escriban todo, las ideas, cómo ustedes traen ahí esa idea, cómo la van construyendo y también lo que va generando, lo que va alimentando su propia biografía. Que dicen, yo me acordé que mi abuelito contaba con los dedos, ¿no? Es tu biografía, ¿sí? Y yo me acuerdo que mi mamá era muy buena para bordar y decía que había que hacer esto o lo otro. Entonces tenemos un conjunto de saberes para aproximarnos a la investigación educativa en la que aparece toda nuestra galería de amigos, familiares, nuestra biografía, pero sobre todo nuestra infancia. Nuestra infancia como maestros aparece constantemente, ya sea esa infancia con otro tipo de educación o con un gran maestro que nos ha alimentado a ser maestros, también lo llevamos a la hora de investigar. Bueno, y las dos últimas preguntas aquí y allí. Buenas noches. Buenas También, como la compañera, presentarle en nombre de todos los presentes una gratitud por su regalo, por el regalo de nuevas miradas y de nuevas posturas del ser maestro. Es una pregunta que se relaciona con eso que sentimos que los entes internacionales nos miran en una comodidad donde no queremos ensayar nuevas didácticas. Quizá hay un paradigma hegemónico que obedecemos inconscientemente y que tiene que ver con esos estándares de producción que espera el mundo de la economía, digámoslo así. ¿Será que la investigación es la ruta para saltar el paradigma técnico
y aproximarnos al menos al práctico, comprensivo y emancipatorio. ¿Será que ese es el camino? Me parece que ahí encontré hoy como otro aire para andar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad, y yo sí creo que esta postura de saber quiénes somos es bien importante. Yo repito que en México ahorita el enfrentar las cosas que les he venido platicando, ¿sí?, para cualquier tomador de decisiones en la educación, si no lo hace con una mayor reflexividad, ¿sí?, imagínense, ¿no?, lo que puede estar sucediendo todavía para enfatizar las crisis educativas. Entonces, si los maestros tienen voz y además fundamentada de lo que pasa en las escuelas, pues ustedes van a contribuir mucho a generar nuevas políticas educativas. Entonces, eso es fundamental que ustedes se posicionen. Lo mismo yo decía con los maestros indígenas de mi investigación, por eso generé a Porfiria. Porfiria es una creación de muchas historias de vida de maestros y de maestras que vivieron todo lo que relata la abuela, la mamá y el papá, ¿no? Llegar a ser maestros a los indígenas les costó mucho sufrimiento. No tienen por qué pasar eso las nuevas generaciones de niños indígenas en México. No tienen por qué ocultar que son indígenas. Y no tenemos por qué los no indígenas estarles haciendo los libros a ellos. Ellos tendrían que estar investigando, ellos tendrían que ser investigadores de su realidad y contribuir a hacer sus libros y hacer no una Porfiria, sino muchos dibujos animados que hablen de los retos que tienen para la educación y usar estos recursos para mover realmente la educación de los niños indígenas y cambiar esas realidades. Todo lo que cuenta Porfiria y la abuela y la mamá sigue sucediendo en el mundo indígena en México. Buenas noches, doctor Oresta. Soy Alfonso León Restrepo Celi, magíster y aspirante a doctorado y rector de la Institución Educativa Rural Cristo Rey del corregimiento de Maceo, en Maceo, Antioquia, La Susana. Un reto y que yo he visto también una gran dificultad es que los maestros seamos comunidad y mucho más comunidad indagadora y comunidad investigativa. ¿Qué propuestas han planteado ustedes para que no solamente el maestro se vuelva investigador, indagador de su propia práctica, sino que también se consolide como comunidad y comunidad investigadora? Pues esa es una gran pregunta. Nosotros también enfrentamos en México un individualismo que es parte también de esta competencia neoliberal que nos impone la evaluación, y créame que ese es uno de los mayores retos. Yo he escuchado que aquí en MOVA ustedes están promoviendo el trabajo en equipo para investigar, y créame que esa es una gran cosa. En la investigación educativa en general y en México lo estamos viviendo en formas dramáticas, nos ponen a competir a los investigadores unos contra otros y no se estimulan ni las publicaciones colectivas ni las investigaciones colectivas. Se premia solo la publicación de autor único, incluso lo consideran que es como mejor, ¿no?, el trabajo de autor único. Y y hemos influido en eso también en nuestra institución, de que también se estimule la producción colectiva de investigación y también de docencia y de otro tipo de intervenciones, porque en el posgrado, por ejemplo, pues una clase puede tener la aproximación de varios profesores. En la clase de metodología, por ejemplo, se enriquece más si tenemos varios profesores trabajando en la docencia sobre el tema metodológico que solo sea uno. Lo mismo en investigaciones sociales, que con profesores e investigadores que tienen diferentes miradas, los resultados son más ricos. Y sobre todo lograr no competir, porque nos han colocado en esa dinámica a todos. A competir quién logra los mejores lugares con sus niños en las evaluaciones. A competir quién logra las mejores evaluaciones en el escalafón, ¿no? ¿Quién las puede lograr? Entonces, sí tiene que ser acciones intencionadas, no surge de la nada. Y ya el sindicato ya no juega ese papel como lo jugó anteriormente. El sindicato, en la medida en que no tome estos temas académicos, en que no tome
el problema educativo desde la parte de producción de conocimiento no tiene legitimidad. O sea, el sindicato en México tiene ese reto, que nada más está tramitando préstamos, pero no ha podido colocarse en el debate pedagógico. Entonces, si se quiere nada más jalar una corporación por la identidad corporativa sindical, ahora es insuficiente, no funciona así. Tienen que ponerse a la cabeza de proyectos de investigación, favorecer y lograr conquistas para la superación de los maestros. Yo les comentaba hace un rato a los colegas que en México todos los maestros que quieren estudiar un posgrado obtienen una comisión por el periodo que dure su posgrado. Y durante ese periodo se dedican solo a estudiar y luego regresan, pero ya graduados con un posgrado. Entonces, el primero que pedía que hubiera posgrados tenía que haber sido el sindicato, y el primero que tendría que apoyar a los maestros para que se superen es el sindicato, y tener políticas de superación pertinentes para estos tiempos, por ejemplo. Entonces, en la medida en que los sindicatos no retomen estos retos, pues sí quedan atrás, y predomina esa competencia individual neoliberal que imponen los nuevos modelos educativos. Es el gran reto. Por eso la investigación escolar sí es también la oportunidad de crear comunidades de aprendizaje, y hacer trabajo colectivo ahí es una buena oportunidad. Bueno, yo pido un aplauso para la historiadora y antropóloga Oresta López. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Oresta, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Y hablando de investigación, la muestra pictórica Viaje a Ítaca es una muestra de investigación de uno de nuestros docentes de la institución educativa María Montessori, para que por favor nos acompañen este martes a las 4 de la tarde, se inscriban en la página web de la Secretaría de Educación. Que tengan todos una feliz noche. Gracias. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.